Pues nada, ya sabemos, Eduardo, que creo que estaba, según he podido ver, en Italia, si no me equivoco. He visto por sus Instagram posts que estaba en el lago de Como, o algo parecido, por esa zona. Así que nada, ya podemos dar comienzo al live. Hoy es lunes, perdón, lunes, ya no sé ni en qué día estoy, miércoles 22 de mayo. Y nada, de nuevo aquí tenemos una semana más Crypto Insights, donde vamos a comentar un poco las noticias principales. Así que nada, bienvenido Raúl. Gracias, Fran. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Crypto Insights. Exacto. Y bueno, he pedido a la gente que fuese poniendo de dónde, fuesen escribiendo de dónde son, el país, bueno, la ciudad, para que nos ubiquemos un poco. Y las preguntas también que tengáis sobre, bueno, que queráis contestar, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a leer un tweet que me parece interesante, que es un poco, yo creo que es lo que le espera al sector de activos digitales, pero por desgracia no solamente al sector de activos digitales, sino también a ver dónde tengo el tweet, a, en general todos los activos, ¿no? Que es una recapitulación de, ahora es cuando no lo tengo, después de tanto hablar, eh, una recapitulación, pues mira, no lo tengo. Bueno, es una era una recapitulación de el precio que ha sufrido, la subida de precio que ha sufrido el cobre, el cacao, el café, la plata, una serie de activos que estamos viendo que es un patrón, ¿no? Que está en, bueno, estamos viendo nuevos récords en muchos activos que habitualmente no solían subir tanto, ¿no? Quiere decir que el cacao haya subido o el café estén subiendo, pues no es una buena señal. Y no es que el café sea más caro, sino que el café, bueno, pues lo que está cayendo es tu poder adquisitivo, ¿no? Porque los bancos centrales siguen imprimiendo. Así que, ¿qué te gustaría comentar de esta subida de la plata? Yo creo que la noticia gira en realidad en torno a la subida de la plata, que ha subido a $32 la onza. Lo he mirado esta mañana. No sé, luego ha habido una pequeña corrección, pero bueno, había una resistencia en $27 la onza, lo rompieron, rompió esa resistencia en $27 y ahora está en 32. ¿Qué te parece? Bueno, esto es un poco improvisado porque habitualmente no hablamos tanto de metales preciosos, sobre todo no hablamos tanto del precio. Y me picará la curiosidad, no sé si quieres decir algo respecto del precio de la plata, si tienes alguna perspectiva a nivel de análisis técnico o simplemente tu opinión de la plata y los metales preciosos ahora que estamos viendo que rompen nuevos récords. Lo que más me duele es la subida del café, porque bueno, no vamos a poder tener café en Crypto Insights y que nos bloqueen por hacer uso o consumo del café. Pero ya hablando en serio, creo que básicamente es algo que vemos y que esperamos o que esperábamos. Normalmente oro, plata, metales preciosos, bonos del tesoro. Cuando existe una señal de alerta en la cual vemos que puede colapsar el mercado, se puede caer, pues muchos de los grandes inversionistas van y se refugian en todos estos metales o bonos del tesoro, ¿no? Entonces, creo que es una señal de algo interesante, ¿no? Y lo voy a ligar con dos noticias también bastante curiosas que aparecieron en el mercado, ¿no? Y antes de las noticias, porque digo, son noticias de impacto, vemos el mercado accionario a la alza en máximos históricos, que Jerome Powell sale y nos dice que el mercado se está enfriando, que no hay ningún problema, que hacia septiembre van a comenzar a bajar las tasas. Y creo que es algo que no hace sentido, ¿no? Vemos estas señales que sale la Fed diciendo todos estos puntos para calmar los mercados, hace coincidencia con el mercado accionario. Recordemos que en noviembre son las elecciones de Estados Unidos, pero nos volteamos y vemos las estadísticas, vemos estos 35 trillones de dólares que debe Estados Unidos. La primera noticia, el chair de la FDIC, que es la parte que regula los bancos, pues renuncia recientemente y curiosamente, ¿no? Y en teoría, bueno, hay un escándalo y renuncia esta persona, Grunberg se llama,
Sin embargo, es curioso porque viene una regulación o vienen acciones a esta regulación bancaria adicionales en donde se va a restringir más el flujo de capital, se van a pedir más cosas para poder hacer préstamos en la Fed. Entonces, pues no viene, creo que de gratis esta noticia, ¿no? Creo que es una precuela de lo que va a pasar, ¿no? Primero se bajan del barco personajes importantes porque no quieren experimentar lo que va a pasar o no quieren tener su cara frente a este posible colapso y se baja, ¿no?, de la FDIC diciendo que le encantaría resolver estos problemas de bullying y de acoso sexual que están en la FDIC, pero no habla nada acerca de esta regulación que viene, ¿no? Que va a apretar a los bancos y eso va a hacer que posiblemente muchos de los pequeños bancos, como ya vimos en enero, creo que fue First Community Bank, pues quiebra, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucha quiebra de bancos relacionados a este tema y relacionados a lo que es lo que ya veníamos platicando, la parte de los bancos comerciales, ¿no? El cómo están sufriendo por toda la parte de la pandemia, etcétera. Entonces viene el colapso de bancos y también sale la noticia que Charles Schwab renuncia al Foro Económico Mundial y sale en enero, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Curioso cómo esta gran personalidad del Foro Económico Mundial, pues sale ya después de unos años, renuncia al cargo. Y la gran pregunta es qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a noviembre, a enero, para que estas dos grandes personalidades se bajen del barco? Entonces, creo que es algo interesante. Creo que los signos del oro, de la plata, del mercado alcista, de los signos de la Fed, pues nos están diciendo algo, ¿no? Yo creo que va a seguir subiendo el oro, la plata, los bonos, porque se van a empezar a refugiar en estos activos. Inclusive, bueno, va quizá ligado a cómo va a empezar el bull run de las criptomonedas este año, ¿no? Cómo se van a empezar a refugiar también en nuevos activos financieros y vamos a empezar a ver cierto dinamismo, es lo que yo creo. Y pues ya creo que es cuestión de esperar, no creo que falte mucho. Mientras más se estira la liga, más fuerte va a ser el rebote o el colapso, ¿no? También puede ser a la baja. Y creo que es cuestión de tiempo y que estemos al tanto y estudiados para que no nos agarre por sorpresa. Tú, Frank, ¿qué opinas sobre todo esto que acabo de sacar aquí en Crypto Insights? Has tocado muchos temas. No tengo el post-it aquí, pero tengo el ordenador abierto para ir apuntando. A ver, primero contestándome a mí mismo en cuanto al precio de la plata, ¿no? Que bueno, que está muy según algunos analistas, esto obviamente no es lo que toméis como consejo financiero, simplemente es una opinión más. Algunos analistas dicen que está muy, bueno, esto no es que lo digan, es que históricamente es así, está muy infravalorado respecto al oro, ¿no? Y que se tiene que haber un reequilibrio. Y que vamos hacia eso, ¿no? Poco a poco, pues la plata va a ir subiendo de precio hasta que esté en proporciones más equilibradas con el oro. La pregunta es, ¿en qué proporciones, no? Y escucho a algún analista que dice que en el mes de mayo podemos llegar a ver, o sea, es decir, en lo que queda de mes, que son literalmente 9 días, podemos llegar a ver a la plata llegando o entre 40 o 68 dólares. Es decir, que podemos ver una subida muy rápida de la plata en cuestión de días, ¿no? Y que eso va a ser como una especie de parecido a lo que ocurrió con el oro, que de repente pues ha pasado a los 2.400 muy rápido, ¿no? Y ya se está hablando incluso de 3.000 en un periodo relativamente corto de tiempo para verano. Veremos obviamente cómo se desarrolla esto, pero yo creo que eso es una muy mala noticia. O sea, es una muy buena noticia, pero es una mala noticia porque significa que en realidad lo que está cayendo es tu poder adquisitivo, ¿no? No tanto, es un poco como el café, no es tanto que esté subiendo el oro y la plata, sino que simplemente la manipulación de mercado y la devaluación de los bancos centrales de las divisas ha sido tan grande que
no tenemos esa percepción porque es algo que ocurre cada día de una forma muy progresiva, es imperceptible al ojo humano la devaluación, ¿no? Y de repente cuando nos acercamos a estos puntos de inflexión, donde hay tensión geopolítica, donde se inicia el proceso de desdolarización, donde los países huyen del dólar y quieren un mecanismo alternativo de comunicación, ¿no? Para que no se les pueda hacer chantaje con el dólar, empiezan a confluir una serie de factores que hacen que pues, estas cosas se vayan fuera de control, ¿no? Fuera de control me refiero del precio. Hay un dato muy interesante que se lo escuché hablar a un amigo de Robert Kiyosaki que hizo un podcast hace muy poco, Andy Shechtman se llama, y es un experto. De hecho, Robert Kiyosaki le compra a él el oro directamente, ¿vale? Y lo guarda en extranjero, en bóvedas seguras, etcétera, ¿no? Y Andy Shechtman explicaba que él era consciente, él tenía constancia de que los ciertos misiles, y no quiero decir ciertas palabras para que no nos censuren en el vídeo ni en el live y no nos aparezcan sugerencias de que no somos bots o algo así, ¿no? O que estamos promocionando cosas bélicas. Ciertos misiles del ejército de Estados Unidos utilizan el componente de la plata en las cabezas. No sé si te lo he comentado esto alguna vez, Raúl, o puede que lo haya comentado. Pues esto te va a parecer interesante. Y que, bueno, se utilizan componentes, se utiliza la plata en lo que es la punta, ¿no? O en alguna parte exactamente del misil. Y no entendía cómo era posible que JP Morgan, que tiene el trust más grande de plata de Estados Unidos, se le siguiese confiando el trust de plata más grande de Estados Unidos a sabiendas de que ha sido condenado varias veces, incluso con multas de 900 millones de dólares, por manipulación del precio de mercado de la plata, del precio de la plata, ¿no? Y que no entendía cómo era esto posible. Y entonces él intentaba explicar que esta manipulación del precio de la plata tenía una explicación, y tenía una explicación militar. Y es la siguiente. Un amigo de Andy le contó que básicamente, bueno, un señor que se dedica a la compraventa de hacer de nexo entre el gobierno y industrias armamentísticas, le explicaba que él desconocía por completo, ¿no?, que los componentes de ciertos misiles tuviesen plata. Y de hecho le sorprendió muchísimo esta pieza de conocimiento de Andy, ¿no? Y dijo, contrástalo, míralo y averigua a ver si es cierto o no que hay plata en la lista de componentes, pues como igual que tienes los componentes de los alimentos, ¿no?, de los procesados, pues lista de componentes de los misiles. Y entonces esta persona que sabía mucho un nexo entre el ejército y como un representante de la industria armamentística, desconocía por completo que efectivamente la plata se utiliza en los misiles. Y no solamente eso, sino que en cada misil se utiliza 15 kilos de plata. Claro, entonces eso explica que haya un interés por parte de la industria armamentística en mantener el precio de la plata bajo, porque si el precio se dispara, de repente en vez de vender un misil por X millones o X cientos de miles de euros, lo tienes que vender por mucho más, porque los componentes suben de precio, ¿no? Entonces, siempre esto explicaría el rumor de que, una subida de precio de la plata y el oro quebraría parte de la industria armamentística porque no saldría rentable que seguir construyendo ciertos misiles, ¿no? Les forzaría a redistribuir, ¿no? Me pareció una reflexión muy interesante, un dato no tan conocido y que yo creo que arroja mucha luz sobre... yo creo que obviamente es multifactorial, ¿vale? Siempre se ha sabido que estos precios, estos índices están manipulados, pero ver las motivaciones que hay detrás, que siempre hay un motivo económico, hace que tenga mucho más sentido, ¿no? O sea, sabemos que JP Morgan pues, ha recibido multas de 900 millones de euros por manipular el precio, pero claro, dices, ¿cuál es el incentivo, no? Entonces, con esto tiene mucho más sentido. Y bueno, todo lo que has comentado tú, ¿no?, del presidente del Foro Económico Mundial, su renuncia, estamos viendo muchos cambios como una especie, se está generando un caldo de cultivo, una especie de tensión no palpable, que lo hemos hablado una vez Raúl y yo, una tensión no palpable de que se está cociendo algo, ¿no? Y yo creo que ya saben cómo van a solucionar cuando estalle la olla a presión, por así decirlo, ya saben cómo lo van a solucionar, solo que quizá no tengan tanto el control del proceso y el proceso lo tengan que ir improvisando poco a poco, ¿no? Pues con renuncias como lo que has explicado de FDIC, no me extrañaría que renunciase Gary Gensler,
Perdón, voy a hacer una pequeña interrupción porque acaba de intervenir Coach FO, que no soy yo en el live, y me parece que Un bot. es un bot o es alguien que está, bueno, es obviamente un perfil falso. El Coach FO que acaba de escribir en el chat, lo voy a echar de hecho. A ver, vamos a intentar denunciar y le voy a enviar, porque es que ya solo faltaría que, bueno, Tomar el live. exacto, sí, sí. Ya está, ya lo he echado. Encima tiene 18.900 seguidores, o sea que es que eso es lo grave, ¿no? Va Que bien, va creciendo. va creciendo, va cogiendo, en fin, lo que hay que ver. En fin, es una industria de las estafas, es realmente increíble. Así que, por favor, no os contactamos. Los únicos perfiles reales son el que veis en pantalla mío ahora, Coach FO, y Fórmula Bullish, y el de Eduardo Farina. Es decir, no hay cuentas secundarias, nada parecido, ¿vale? Mucho cuidado con los perfiles falsos. Entonces, bueno, volviendo al tema de la plata, la manipulación, la renuncia del presidente del Foro Económico Mundial, hay mucha tensión ahora mismo y se está viendo, es más, la situación se está volviendo tan absurda que incluso para calcular la inflación han retirado el café de la inflación porque no les convenía que el café estuviese en la fórmula de la inflación, ¿no? Porque si no, implicaba aumentar el porcentaje. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a aguantar esa situación? Y yo creo que estamos más cerca de lo que nos pensamos. No quiero decir fechas, porque es muy difícil hacer fechas. Sobre todo porque no somos conscientes de lo que no sabemos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hace dos años, cuando estalló el conflicto de Rusia, también parecía inminente, ¿vale? O sea, cuando estalló el conflicto de Rusia, a mí me pareció evidentísimo que iban a acabar hablando del proceso de desdolarización. Ha tardado 2 años en desarrollarse, ¿vale? Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Estamos viendo muchísima tensión a nivel financiero. Estamos viendo golpes de Estado que está sufriendo el presidente de Turquía, Erdogan, que tuvo que hacer una reunión de emergencia por ser prorruso. Hemos visto cómo ha fallecido el presidente de Irán por ser prorruso. Intentos de asesinato contra el presidente de Estonia. O sea, en los últimos 10 días o 15 ha habido como 7 intentos, entre 7 y 10, no me acuerdo exactamente, intentos de golpe de Estado, atentados o fallecimientos de, bueno, en general, líderes que son prorrusos, ¿no? Entonces, bueno, se masca la tensión. Yo creo que veremos un conflicto militar. Creo que no será nuclear. Porque, bueno, va a haber una reestructuración del orden económico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que estalle todo este conflicto, ¿no? Que se materialice en movimientos reales, porque esto está coincidiendo con las mayores maniobras militares de NATO en la frontera rusa mientras estamos hablando, que terminan de hecho en julio, si no me equivoco. Entonces, están pasando muchas cosas y yo siempre he dicho, no hay que fijarse en el precio de XRP, hay que fijarse ni de los activos digitales relacionados con ISO 20022, hay que fijarse en lo que ocurre alrededor, porque la implementación del sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida va a venir precedido de momentos de muchísimo caos desde mi punto de vista, de muchísima incertidumbre y sobre todo de muchísimas distracciones, que es lo que realmente se busca, ¿no? Te vamos a distraer con el ETF de Bitcoin, te vamos a distraer con el ETF de Ethereum, todo en la misma línea, y mientras tanto el sistema financiero se fija en activos que son completamente diferentes. Que, ojo, eso no quita que Ethereum pueda tener recorrido en el futuro con el tema de contratos inteligentes, ¿vale? No lo descartamos, yo al menos no lo descarto, pero creo que no va a haber un único ganador, va a haber muchos ganadores, una paleta de activos digitales que van a ser los ganadores, y uno de los activos principales para mí va a ser el que va a cumplir las funciones del dólar, que va a proveer de liquidez al sistema financiero, que es en concreto de XRP, y que va a tener la consideración, desde mi punto de vista, de divisa. La primera divisa digital que no pertenece a ningún país, agnóstica, y que lo que pretende decir es que este tipo de cosas no se improvisan, no puedes improvisar. O sea, una migración de este calibre no improvisas. El decir, oye, vamos a ir tirando, vamos a pelearnos con nuestro vecino a nivel comercial y vamos a improvisar sobre cuáles son los mecanismos
para seguir el comercio una vez el conflicto se termine. No, no, esto está atado y muy bien atado y estamos viendo la migración, ¿no? Bueno, he tocado muchas cosas, Raúl. No sé si quieres comentar el tema de los intentos de asesinatos desde el punto de vista de a nivel geopolítico. Si queréis comentar, bueno, el tema del ETF de Ethereum, el posible ETF de Ethereum. He tocado muchos palos. Siéntete libre de comentar y decir la tuya. Claro, sí, no, digo, muy alineado con lo que ya hemos platicado, creo que este año, el año que sigue, son años de implementación de todo el sistema financiero. Quizá como personas de a pie no lo vamos a ver directamente, no es decir que vamos a estar conscientes de que lo están implementando, sí vamos a empezarlo a no experimentar, sino a usar. Vamos a estar usando los bancos que ya usan la tecnología del blockchain. Vamos a estar inmersos en el blockchain sin que inclusive lo sepamos, ¿no? Algo bien interesante es cómo la tokenización de activos ya se empieza a hacer presente. Vemos, en este caso me sorprendió mucho Ripple cuando googleé Ripple para buscar la página. Antes salía, bueno, que era una empresa líder en hacer un bridge currency, ¿no? Hacer puentes para las monedas, y ahora sale como líder en la tokenización de activos digitales, ¿no? Y hace un slash y líder en la tokenización de depósitos bancarios, ¿no? Entonces llama la atención no porque lo que le pongas, ¿no? A la página, sino llama la atención por la adquisición de Metaco, el cómo han ido construyendo todo este ecosistema, que la primera pregunta es si estuviera demandado y con tantos problemas que la empresa corriera riesgo de prácticamente de desaparecer, pues Ripple no seguiría ni adquiriendo empresas ni haciendo todo este ecosistema, ¿no? Entonces, regresándome un poco a toda la narrativa, lo que vemos, ¿no? Los asesinatos, la salida de líderes de importantes asociaciones, empresas, del gobierno, y la narrativa también de la quiebra de bancos, los bienes raíces comerciales, China con los bienes raíces Evergrande, Country Garden, etcétera. Todo ese caldo de cultivo pues es perfecto para lo que sigue, ¿no? Que básicamente lo he repetido varias veces, pero es la implementación del blockchain en nuestra vida, ¿no? Cómo va a correr la vida futura de del ser humano, ¿no? Va a correr en el blockchain, va a ser de alguna manera tokenizada desde activos como acciones, bienes raíces. Por ejemplo, si no puedes comprar un bien raíz porque es demasiado caro, pues vas a poder comprar una fracción de ese bien raíz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene, no? La tokenización de activos, lo que sea, ¿no? Entonces, interesante cómo está pasando todo, interesante cómo empieza a ver estos flashes de información, ¿no? Primero con el tema de la demanda, que yo creo que fue una intervención para controlar este cambio hacia futuro. ¿Qué pasa si Ripple logra solucionar el tema de la demanda? Pues lo que sigue es que se convierte en la primer criptomoneda o primer proyecto de blockchain regulado, y esto pues no solo le va a dar mucha atracción, ¿no? También le va a dar muchos clientes que se unan a este ecosistema, porque va a pegar primero, ¿no? En lo que los demás cumplen con esta regulación, pues va a tardar un tiempo, ¿no? Ripple ya está ahí y es curioso, ¿no? Yo creo que Ripple está hecho para los grandes proyectos, porque si tú los intentas contactar, pues prácticamente no hay respuesta, ¿no? Y va ligado también a toda esta parte de los ETFs de Bitcoin, los ETFs de Ethereum, en donde quizá el desconocimiento lleve a mucha desilusión, ¿no? De los temas, ¿no? Porque vemos hablando mucho acerca de los ETFs, pero en realidad no se sabe qué hay detrás, ¿no? Si tú inviertes en un ETF al contado de Ethereum, de Bitcoin, la empresa, llámese BlackRock, JP Morgan, está de alguna manera respaldando esta inversión que tú tienes en el ETF con el activo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú inviertes en un ETF del S&P 500, la empresa BlackRock, por ejemplo, está guardando acciones de Apple, acciones de Nvidia, acciones de Facebook,
Y no es que las poseas, ¿no? Que ese es otro tema. Si tú tienes un ETF de Bitcoin, no es que poseas acciones de Bitcoin, perdón, acciones, que poseas Bitcoin directamente, ¿no? Entonces, quizá que hay un desbalance. ¿Por qué? Porque aparte si hablamos de ETFs de futuros, pues realmente la empresa, en este caso BlackRock, JP Morgan, pues no pueden o no tienen la obligación de tener atrás un Bitcoin para respaldar el ETF, ¿no? Realmente están apostando al precio. Entonces, ahí es donde viene el disconnect, ¿no? La desconexión. ¿Por qué? Porque tú piensas que porque BlackRock sacó el ETF de futuros de Bitcoin, va a comprar más Bitcoin, ¿no? Y de entrada lo compró quizás hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es que sea un volumen incremental al precio, ni que sea algo adicional a lo que ya está. Por eso Bitcoin no subió cuando salieron los ETFs, ¿no? Porque lo que había que tener detrás para soportar la infraestructura del ETF lo compraron en $30,000 o quizá menos, ¿no? Lo que hicieron fue solo sacarlo al mercado y obtener beneficios de eso, pero realmente no hay nada detrás de adquisición, ¿no? Realmente lo que va a llevar la subida de precios tal cual, ¿no? El juego de la oferta y la demanda, qué tanto se demanda el activo y qué tanto hay de oferta, ¿no? Entonces, mientras más corta, más chica sea la oferta, pues se va a apretar ese precio y se va a lanzar tal cual cuando compras boletos de un concierto, ¿no? Cuando salen a la venta y son escasos, pues llegan los revendedores, aprietan o hacen el juego de la oferta y la demanda, hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Entonces, es lo mismo que va a pasar cuando llegue, por ejemplo, el bull run, ¿no? Va a haber mucha demanda por el activo y qué tanto hay esa oferta, ¿no? Hablando de XRP, pues que nos debemos de fijar en el supply. El supply cada vez va siendo más chico, cada vez va siendo más eh, cercano al 100%. Cuando esto llegue a 80, 90, es cuando se va a apretar esta oferta, ¿no? Y yo creo que va a llegar rápido porque hay algo atrás que no nos han dicho, ¿no? Van a sacar algún proyecto, liberar todo este supply que tiene en posesión Ripple, y es ahí donde se va a apretar el precio y la liga ya está estirada, ¿no? Lleva muchos años de alguna manera abajo y es donde va a ser explosión el precio. Entonces yo creo que todo esto que les acabo de contar es literal, ¿no? La historia que estamos viviendo desde la narrativa, desde lo que hay detrás de esta narrativa y lo que puede llegar a pasar por la oferta y la demanda. ¿Tú qué opinas, Fran, acerca de todos estos temas? Digo, creo que hoy andamos rebotando noticias bastante interesantes. Estamos encajando noticias en narrativas, es decir, al final hay una agenda y las noticias que van saliendo van todas encaminadas, bueno, son todas un reflejo de esa agenda. ¿Qué pasa? Que si no conoces la agenda, las noticias te sorprenden, pero si conoces la agenda, realmente es simplemente otra confirmación más de lo que viene, ¿no? Has tocado muchos temas muy interesantes, la tokenización de absolutamente todo, tokenización de tu identidad, la tokenización de tu vivienda, de tu coche, de tu actividad. Pero para que veamos un poco, solamente una pequeña pincelada, esta semana he publicado, creo que fue el lunes, un vídeo expresamente hablando solamente de lo que voy a contar a continuación, ¿no? Que es esta asociación que se llama International Securities Services Association, que se encarga de, bueno, tienen un documento donde hablan de nuevo sobre ISO 20022, ¿no? Y es muy curioso porque tienen una serie de miembros fundadores y uno de los miembros fundadores, bueno, si miráis los miembros fundadores en su página web vais a ver que está UBS, Credit Suisse, Melon, está la DTCC, bueno, los bancos de siempre, ¿no? Los de toda la vida. Y luego aparte tienen un grupo de trabajo de DLT, tecnologías de contabilidad distribuida. Y obviamente también la mitad de los bancos están metidos, pero hay un player que llama mucho la atención, que es Metaco. Metaco está en el grupo de trabajo de esta institución que se llama ISA.
Entonces, lo interesante de este documento, porque hay mucha gente que aún cree que no va a haber, que ISO 20022 no tiene nada que ver con el estándar con las tecnologías de contabilidad distribuida, ¿no? Entonces os voy a leer simplemente un extracto del propio documento que dice lo siguiente, ¿vale? Bueno, el título del documento es Grupo del Trabajo ISO 20022 y os leo de una forma muy rápida para no enrollarme mucho. Empieza explicando un poco de la problemática existente que hay en cómo los bancos se comunican de una forma muy poco eficiente, con diferentes sintaxis, con diferentes semánticas. Y continúa diciendo, el grupo de trabajo cree que el papel de ISO 20022 debe verse como un lenguaje común universal en todos los canales. Por ejemplo, mensajes Swift, APIs, DLT, chatbots, intercambios de archivos tradicionales, etc., para ofrecer todos los beneficios a la industria y sus clientes. ¿Vale? Es decir, no solamente es ISO 20022 no solamente va de liquidez, sino va de información, ¿vale? De hacer esta información accesible no solamente a instituciones financieras, sino también a las empresas que tienen mucha relación con las instituciones financieras, ¿vale? Y continúa, y aquí viene la parte interesante, para no enrollarme mucho. Como señaló la AISS en los documentos DLT del año 2019 y del año 2021, ISO 20022 debe utilizarse como puente entre los activos criptográficos tradicionales y los digitales, permitiendo una integración / agregación más fácil entre clases de activos. Esto no son mis palabras, son las palabras de esta institución y es el motivo que está llevando, o sea, expresamente están diciendo, debe utilizarse como puente entre los activos criptográficos tradicionales y los activos digitales. Entonces, ¿qué activos digitales están en posición de proveer de poder ser enchufables a través de APIs, como luego explican, con la banca tradicional, los que cumplen con ISO 20022? Entonces, esto está ocurriendo, no ha ocurrido aún, y va a suponer una oportunidad, en mi opinión, histórica. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que no nos crea, a que indaguen, a que lean los documentos, se los descarguen, que dediques tiempo a averiguar este tipo de noticias. Bueno, de hecho no son noticias, o sea, este documento probablemente tenga 3.000 descargas máximo en su página y lo habrán leído muy pocas personas, ¿no? Entonces, hay que poner el foco en este tipo de noticias que son las realmente interesantes y no tanto en lo que te venden los medios de comunicación, porque aquí no hablan de Bitcoin en ningún caso, ¿vale? Entonces, bueno, es muy interesante porque esto es un patrón que se repite en todas las instituciones, FMI, Banco Mundial, Foro Económico Mundial. No están escondiendo qué es lo que quieren hacer, no lo están escondiendo, lo explican públicamente. Quieren hacer una especie de ESDR, una Special Drawing Rights digital, que sustituye las funciones del dólar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hablan del e-money, ¿no? ¿Qué tipo de DLT puede cumplir esa función? Entonces, bueno, todo esto es ir tirando el hilo y es algo que no puedes explicar de buenas a primeras ni en un Crypto Insights ni en 8. O sea, son muchas horas de investigación, de formación, de entender qué es lo que quieren los bancos y vamos aprendiendo, ¿no? O sea, yo con el paso de los meses va saliendo más información y nos vamos haciendo cada vez más una idea un poco más, no voy a decir completa, pero un poco más completa de lo que está ocurriendo, poco a poco, ¿no? Porque la información poco a poco va floreciendo y las piezas del puzzle van poco a poco encajando. Entonces, bueno, esta es un poco la idea, lo que quería añadir, aparte de lo que has comentado tú. Pero sin duda yo creo que el mensaje que me gustaría transmitir después de todo lo que he explicado es que no se crean simplemente lo que leen en los medios, que indaguen, que tampoco se crean lo que decimos aquí, porque al final, si te creas simplemente lo que estamos explicando aquí, va a haber un problema, y es que no vas a tener los fundamentos correctos para entender este ecosistema a largo plazo, ¿vale? Nosotros podemos explicar o dar un par de pinceladas de nuestra opinión, pero al final lo que te genera solidez es la formación, y la formación la tienes que invertir tú en tu formación, ¿no? Y no digo hacer un curso, me refiero a que tengas curiosidad, a que indagues, a que te leas documentos aburridos
del Banco Internacional de Pagos, del Fondo Monetario Internacional, que no es lo que más quizá te pueda apetecer, pero que tienen auténticas joyas dentro si sabes leer un poco entre líneas. Bueno, me he enrollado un poco. Vamos a acercarnos casi a la hora de Crypto Insights. Si quieres comentar alguna última noticia o hacemos un wrap-up, Raúl, y das tu último consejo, como suele ser habitual de Crypto Insights, un consejo o un trozo de sabiduría para la audiencia. Sí, claro. Digo, creo que voy a tocar varios temas que vi que estaban preguntando, que estaban comentando. El primero, y creo que no van por orden de importancia, pero creo que va a pasar con la demanda, ¿no? Creo que la demanda, desde lo que yo creo, desde mi perspectiva, es un show bien montado, en donde están esperando que pase algo o que conecten algo para poder liberar la demanda, ¿no? Porque no es casualidad que otras demandas, Library, Kraken, etcétera, han salido más rápido que Ripple, ¿no? Entonces, la gran pregunta es qué diferencia hay si son activos similares, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es que la SEC esté ensañada con Ripple, sino hay algo detrás, ¿no? Están esperando soltar o abrir esta puerta, pero no pueden porque, como dices, ¿no? Quizá no controlan tanto la implementación, ¿no? De esta tecnología, porque pues estamos hablando de cambiar al mundo de sistema, ¿no? Entonces quizá en este paso de los años pues han encontrado ciertas modificaciones que han tenido que hacer antes de abrir esta puerta, ¿no? Porque remontándome hacia atrás, ¿no? Recordemos que el mundo tiene un problema de liquidez, ¿no? Y que lo resuelve pues liquidez externa, ¿no? En donde nosotros como inversionistas formemos parte de esta liquidez. Entonces se habla mucho de la liquidez, no se habla de la solución de la liquidez. Y yo creo que Estados Unidos, incluyendo al mundo entero, pues no está de brazos cruzados viendo cómo pasa el problema y se hace más grande y ahora son 35 trillones y mañana van a ser 37, ¿no? Sino yo creo que ya están solucionándolo, porque si no, bueno, sería una guerra entre países, ¿no? ¿Quién lo soluciona primero? Soluciona el tema de la liquidez y hasta puedo voltearle la tortilla, así le decimos en México, ¿no? Darle la vuelta a todo esto y ser uno de los países más importantes porque resoluciona el problema de la liquidez, ¿no? Entonces yo creo que ya está resuelto y más bien es cuestión de cómo lo van a anunciar, ¿no? También hablaban mucho de que CRP ya tuvo su momento y que ya hizo millonarios. La realidad es que eso yo voy más hacia Bitcoin y hacia otras criptomonedas que ya tuvieron su momento. XRP ha estado demandada ya por años, ha estado fluctuando entre los 30 los 50 centavos en varios años, por varios años. Y creo que esa liga se ha ido estirando cada vez más, ¿no? Y aquí más que es una estafa o por qué lleva tanto tiempo y no explota, ya con Pepe Coin me hubiera hecho millonario. Estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? No es lo mismo llegar ¿No a has Las invertido en Vegas. PP? No, la verdad no, pero me arrepiento. No, 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 realmente estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? No es lo mismo ir a Las Vegas y apostar en la ruleta por el color verde y ganar en un golpe de suerte a comprar una infraestructura o comprar acciones de una empresa que va a ser grande a futuro, ¿no? Como es Amazon o como lo es Apple, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas totalmente distintas. Sí, las dos pueden generar recursos, una por suerte y otra por utilidad, ¿no? ¿A qué le estamos apostando con Ripple? Pues es esta parte de la utilidad, ¿no? Y la otra parte es cómo estas conexiones que quizá, ¿no? Cuando nos hablan, Ripple es una estafa, ¿no? Yo cuando me escriben, Ripple es una estafa, ya llevo como la cuenta de 500 personas que me han dicho eso y mi respuesta es, ok, demuéstrame con documentos, con cosas, porque es una estafa, ¿no? Y no he recibido una con ninguna contestación, ¿no? Simplemente ya se callan y ya, ¿no? Entonces,
me regreso un poco, ¿no? Es tú, como bien decías, Fran, no nos crean, ustedes investiguen por su cuenta, pero investiguen estas conexiones, ¿no? Vean, por ejemplo, el proyecto Agora del Banco Internacional, el BIS, que es el banco de los bancos. No habla de Ripple, pero habla de estas conexiones, ¿no? Vean eh, todas estas conexiones que existen con el ISDA, que es la Asociación de Derivados, de, de swaps, que es una de la base de la pirámide. Quizá por qué están tokenizando esto, cómo Ripple llega a BBVA, cómo Ripple llega a HSBC por medio de Metaco, por qué adquirió Ripple Metaco, quién está en el board de Ripple. Todas estas conexiones pues te van a hacer sentido, ¿no? Van a hacer sentido en cuanto a lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Y entonces ahí es donde tú ya vas a poder decir, invierto en esto porque estoy confiado, ¿no? De que es una empresa pues relativamente segura, ¿no? No hay seguridad al 100%, pero lo que creo que va a pasar es que vamos a ver de un día para otro una vela, le llaman God Candle, ¿no? Pero una vela bastante grande porque van a liberar mucha información, van a liberar el proyecto y es lo que va a hacer que explote, ¿no? Y tal cual, ¿no? No es que vayamos a tener oportunidad de pensarlo y comprar en ese momento, ¿no? Los que están montados, los que fueron pacientes son los que van a recibir esto, ¿no? Y por último, para cerrar, bueno, tengan mucho cuidado con las estafas de nuestros clones, hay muchísimos, invitarlos a Telegram, invitarlos a que inviertan, a que manden sus criptomonedas, porque tenemos una inversión buenísima en criptomonedas y básicamente pues son puras estafas, ¿no? Entonces nosotros no contactamos a nadie, no, los perfiles que vemos aquí en pantalla son los únicos que tenemos, entonces los invito a no caer en estafas y no hacer caso si los contactan. Tú, Frank, ¿con qué nos dejas el día de hoy en Crypto Insights? Yo añadiría lo mismo que a lo que has comentado tú y a las intervenciones de algunos de los comentarios aquí, ¿no? Que el pleito ya terminó. El pleito terminó cuando la jueza dictaminó que XRP no es un valor. En ese momento, varios bancos llamaron de nuevo a Ripple para iniciar conversaciones. Eso significa que ya hay claridad regulatoria. Si ya hay claridad regulatoria, y en relación también a lo que ha comentado todas las personas aquí, que es que hay un creador de contenido muy conocido en Estados Unidos que se llama BitBoy, al cual tampoco hay que darle mucha credibilidad porque hay veces que simplemente buscan generar noticias y no tanto decir la verdad, ¿vale? Pero según él ya han llegado a un acuerdo entre las X y Ripple, que yo también estoy de acuerdo con esta parte, pero él expresamente dice que lo anunciarán en julio. Creo que era junio o julio. Yo personalmente sí que creo, no porque lo diga BitBoy, sino porque es bastante evidente que van a llegar a un acuerdo y que esto ya está más trillado de lo que parece, ¿no? Y que pues cuando sea el momento, cuando los demás empiecen a pasar por los problemas que Ripple empezó a pasar hace 2 años, ellos ya tienen claridad regulatoria. Entonces, bueno, veremos cómo de repente la percepción del público verá que Estados Unidos ha sido un país hostil frente a los activos digitales y de repente verán que igual no era tan hostil y que era un país mucho más propenso, que de hecho el exdirector de Google salió hace muy poco diciendo que Estados Unidos está 3 años por delante en cuanto a la inteligencia artificial, el mercado de inteligencia artificial respecto del país de la bandera roja. Y yo añadiría que no solamente con la inteligencia artificial, sino también con blockchain. Solo que la percepción del público no es ese, ¿no? Pero bueno, esto con el paso del tiempo se irá viendo con más claridad y repito, si sabes cuál es la agenda, ese tipo de noticias no te sorprenden, simplemente van encajando con la agenda real. Y por último, animaros a que, para ya cerrar el live, animaros a que vayáis a el Apex, XRP Ledger Apex de junio, 11 al 14, estaremos Nico Cabrera y yo. Bueno, es una buena oportunidad para conectar con gente que piensa igual, que tiene las mismas inquietudes, para aprender y de paso para conocer Ámsterdam en vuestro tiempo libre si tenéis la oportunidad. Y nada, no me enrollo más. De nuevo, muchas gracias a las 177 personas que están aquí viendo el live en directo. De nuevo, gracias Raúl y al resto de espectadores. Y la semana que viene tendremos a Eduardo de nuevo, que tenía un vuelo, así que le vais a disculpar que no haya podido estar en este Crypto Insights.
Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene y que vaya bien la semana. Gracias, que estén bien. Saludos. Chao.